feliz y lo vamos a hacer de todo corazón para el Señor, esperando que la palabra que les vamos a compartir sea de provecho para sus vidas. Está interesante el tema. Miren, continuando con la serie que nuestro hermano, el pastor Maico, nos está dando los domingos sobre el libro de Juan, hoy vamos a continuar con el capítulo 14 que hemos titulado, y digo hemos titulado porque yo no fui solo, fue el Señor el que me ayudó a hacer esto: Jesús, el camino al Padre y la promesa del Espíritu Santo, el Consolador. Y como texto base vamos a utilizar Juan 14:6, que nos dice: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Me acompañan a orar, por favor? Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora, Señor. Tú nos has regalado este tiempo y venimos aquí a alimentarnos de tu palabra, Señor, agradecerte con nuestros cantos y alabanzas, Señor, y estamos muy agradecidos contigo. Ponemos esta enseñanza de tus manos para gloria y honra y alabanza de tu nombre, Señor, y que esta enseñanza quede bien guardada en los corazones de los oyentes. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, como les decía, vamos primeramente a ubicar el contexto de este capítulo y nos vamos a remontar tantito al capítulo 13 que vimos con Maico, donde Jesús se reunió con los discípulos en el cenáculo para llevar la cena de la Pascua. En el capítulo 13, ya reunidos en el cenáculo, Jesús empezó por lavarle los pies a sus discípulos, moldeando con ello el ministerio del servicio unos a otros. O sea, Jesús, siendo quien fue, le lavó los pies a sus discípulos y nos enseñó que debemos ser servidores los unos de los otros. Después, Jesús predijo su traición por parte de Judas, Judas el Iscariote, porque recuerden que había dos Judas, mandándole que saliera poco después del lugar para cumplir con su maldad. Finalmente habló de su glorificación, la que significaba su muerte, según Juan 13, 31 a 33. Les mandó a sus discípulos que se amaran el uno al otro, 34 y 35, y asimismo predijo la negación de Pedro. Muy bien, ahora para contrarrestar la oscura situación que se presentó con esas cosas, Jesús se dirige a sus discípulos en una noche que carece de esperanza. Ya estaban todos desmotivados. Jesús revela su futuro. Y en el capítulo 14, del 1 al 17, vamos a ver primeramente que Jesús explica los eventos que han de ocurrir: su muerte, su resurrección y su ascensión. El discurso de despedida entonces describe un evento antes de que ocurra, o sea, profetiza. Entonces, hermanos, con esta descripción previa, iniciamos el capítulo 14 del Evangelio de Juan, el cual también nos habla de la promesa del Consolador, o sea, el Espíritu Santo. Muy bien. Empezamos con el versículo 14, perdón, el capítulo 14, versículo 14, verso 1. Capítulo 14, verso 1 dice: no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. Jesús, hermanos, estaba y hablaba ¿con quién? Con los discípulos en la última cena, y les explicaba que su fin se acercaba, que debía regresar al Padre y no estaría más con ellos físicamente. Y como era de esperarse, ellos se asombraron y se entristecieron. ¿Cómo nos iba a causar esto tristeza? Habían estado con el Señor durante 3 años y medio. Eran discípulos del Señor y eran amigos del Señor. ¿Cómo no se iban a entristecer? Y ahora se tenían que despedir de Él. O sea, estaban ocurriendo en la cena
de Pascua, cosas que ellos no se esperaban. En ese momento de tristeza e incertidumbre, Jesús también los anima con estas palabras, 14:2, Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Qué maravillosa promesa que también nos alcanza a nosotros. Jesús está preparando hogar para nosotros. Las palabras de Jesús muestran que el camino a la vida eterna, a pesar de ser invisible, ¿quién ha visto el reino de Dios con los ojos? A pesar de ser invisible, es un camino totalmente seguro, claro, por medio de Jesucristo, como estamos viendo. Vamos a ver. Las palabras de Jesús en esta cena muestran que el camino a la vida eterna, a pesar de ser invisible, es totalmente seguro, eso se los había dicho. Es tan seguro como lo es nuestra confianza en Jesús. ¿Cuántos confían en Jesús? Y esta confianza es completamente segura. Él ya ha preparado la vida eterna. El único asunto que tal vez quede sin resolver es nuestra voluntad de creer, porque muchos a la hora de la hora fallamos en nuestra fe. Juan 14:3 nos dice, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hermosa promesa del Señor. Jesús, vemos pues claramente que aunque ya no está con sus discípulos, tampoco los abandona. Más adelantito vamos a ver por qué. Su muerte cercana es parte del plan de Dios, pero no es un acto final. ¿Cómo la ven? Jesús volverá a reunirse con sus discípulos, pero primero va a preparar un lugar para ellos y para todo aquel que en Él cree por la palabra de ellos. Nos lo dice en una de las cartas de Juan, bueno, en otro capítulo. Los que han de creer en Él por medio de la palabra de los apóstoles. Porque Jesús se fue, sí, pero dejó a sus apóstoles y los apóstoles han hecho crecer el pueblo de Dios, la iglesia, en este caso. Y esto, mis hermanos, nos lo ratifica el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16, que dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, el apóstol Pablo escribió sobre la venida del Señor, lo que el Señor prometió en el cenáculo, en la cena de Pascua. Entonces, qué privilegio, mis hermanos, es que el Hijo prepare nuestro lugar en la casa del Padre Celestial. Cuando viene un huésped, intentamos poner las cosas bien bonitas, ¿no? ¿Y se imaginan cómo se fue el Señor a preparar lo más hermoso allá en el reino de los cielos? No tenemos ni la más mínima idea de cómo es allá, pero sí les aseguro que es mucho mejor de lo que estamos viviendo aquí en la tierra. ¿Qué sucede cuando vamos a recibir una visita? Limpiamos la casa, sacamos nuestra mejor vajilla y preparamos las mejores recetas. Imaginen que Jesús prepare un lugar para nosotros en la casa del Padre. ¿Cómo está haciendo esa preparación? ¿Saben cómo lo está haciendo? Con alegría y la esperanza de que iremos allí. Él nos está esperando. No debemos pues fallarle al Padre, dejándole por la eternidad con ese cuarto diseñado para nosotros, todavía vacío. Dios quiere que toda su familia se reúna sin que ninguno falte. Lamentablemente no van a estar ahí muchos, o no van a estar, o vamos a estar. ¿Por qué? Ya lo sabemos. Cristo murió por todos.
Dios nos manda que nos arrepintamos, pero la salvación solo alcanza a los que creen, a los que se arrepienten. No alcanza a todos, aun cuando murió Cristo por todos, pero no todos se arrepienten. Entonces, pues es lamentable, es muy triste la gente, los que se van a perder. Así que mis hermanos, la invitación de Jesús es que nos despreocupemos porque Jesús prepara un lugar para nosotros. Y también, mientras vamos a ese hogar, Jesús nos prepara para llegar a ese hogar. ¿No les parece maravilloso? Alguien que diga amén. 14:4. Y saben a dónde voy y saben el camino. De hecho, les dice que ellos ya conocían el camino al Padre. Diciendo esto, él quería más bien provocar más preguntas de ellos para contestarlas, tal como lo vemos en 14:5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Tomás le preguntó cómo era posible que conocieran el camino si ni siquiera sabían dónde era el lugar del Padre. Es ahí que Jesús contesta con este versículo que todos lo conocemos, y aquí la respuesta clara, sencilla y contundente. Ahora sí, otra vez, el texto base. Juan 14:6, Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? A Felipe: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos aquí que lo primero que Jesús dice es: yo soy el camino. ¿Se acuerdan de los 7 yo sois de Jesús? Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, y aquí ahora aparece el yo soy el camino. ¿El camino a dónde? El camino al Padre, al hogar del Padre. En realidad no es difícil entender, porque miren, un hijo sabe dónde vive su padre. Jesús estaba en la tierra, pero antes había estado al lado del Padre en el hogar celestial y sabía cómo regresar ahí. Él bajó del cielo, volvió a ir y va a volver primero por su iglesia, su novia, y luego a reinar otra vez en la tierra. Por eso Él es el camino. Él nos conduce hasta Dios Padre por medio de su muerte y su gloriosa resurrección. Pero todo esto es más que eso. Jesús estaba animando a sus discípulos a cambiar la mirada de lo temporal, o sea, lo terrenal, por lo eterno. Nosotros recibimos el mismo reto y por eso estamos aquí. Nuestra morada aquí en la tierra es por un periodo de años y finalmente va a terminar. No más vida en este siglo y en este estuche que tenemos todos llamado cuerpo. Todo es pasajero. Pero podemos tener la morada eterna en la casa del Padre. Esa es la promesa de Jesús. Y debemos decidir mientras estamos vivos si queremos pasar la eternidad con Él o no. Esa es una decisión muy personal de cada quien aquí en la tierra. Y tenemos la oportunidad mientras vivamos. Como dijo por ahí a José, hoy te doy a conocer entre la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Jesús nos da la oportunidad de decidir si en la casa del Padre o en el lugar de tormento. Mejor nos quedamos con el primero, ¿verdad? De manera, mis hermanos, que solamente Jesús estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados. Él había declarado: el Padre y yo somos uno, según Juan 10:30. Solo en Jesús, el Hijo de Dios hecho humano, obtenemos el perdón que necesitamos y la paz para con Dios. No hay otro medio, no hay otro camino para alcanzar esa paz y el perdón de pecados, solamente por medio de Jesucristo. No hay comunión con el Padre si no es por medio de Jesucristo. Todo lo que queramos de Dios a través de Jesucristo, no hay de otra. Me recuerdo que hace ya muchos años, ni cristiano era, allá en Ciudad de México, visité un templo en el municipio de Tlalnepantla, que ya es Estado de México,
y me llamó la atención, o que la catedral, no recuerdo, me llamó la atención que decía, una frase, un cuadro que decía, a Jesús por María. Y me quedé con esa inquietud, aún siendo católico. ¿Cómo que Jesús por María? Si la Biblia habla de otra cosa. No entendí hasta que me acerqué al Señor y empecé a ver con claridad cómo estuvo eso. La Biblia nos enseña que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y no necesitamos más intermediarios más que Jesucristo. ¿Y cómo nos acercamos a Dios? Por medio de Jesucristo. No hay más intermediarios ni con el Señor Jesucristo, ni con el Espíritu Santo, ni con nadie más que todo por Jesucristo. Por nosotros mismos o por nuestros propios esfuerzos nunca seremos capaces de obtener la salvación ni la vida eterna, ni por ningún intermediario que me presenten en el mundo, solamente el Señor Jesucristo. Dios mismo nos abrió el camino a través de ¿quién? A través de Jesús. Y este camino, mis hermanos, fue preparado por Dios tras el pecado de Adán y Eva. Estaba yo preparando esto cuando me tuvo que corregir Michael porque me estaba yo enfocando nada más en Jesús el camino. Perdí de momento la perspectiva de hablar todo el capítulo, y había yo empezado con que tras la desobediencia de Adán y Eva, Jesús diseñó el plan de salvación porque quiere tenernos con Él. Lamentablemente no todos quieren estar con Él. Luego dice Juan 14:7, si me conocieran, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Todo el que ve a Cristo por fe, ¿qué dije? Todo el que ve a Cristo por fe, ve al Padre en Él, porque en Cristo habita la plenitud de la deidad. No estoy hablando que veamos con nuestros ojos físicos a Cristo, porque Él está en el cielo, no lo podemos ver. Y si no vivimos con santidad aquí en la tierra, menos lo vamos a ver. Pero sí lo vemos con los ojos de la fe. ¿Por qué? Porque tenemos comunión con Él, porque tenemos comunión los unos con los otros, los hijos de Dios, porque oramos a Él, le conocemos, le correspondemos, le damos a conocer, lo compartimos. Y en nuestra vida se ve, manifiesta su presencia, sin necesidad de ver. Hay por ahí un himno que me gusta mucho, dice, Cristo, yo creo en ti, aunque mis ojos no te pueden ver, mi corazón sabe que eres real, algo así por ahí va. Que por cierto, no la encuentro. Ahí si la tiene alguien me la comparte. Bien. 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Una pregunta semejante le hizo Moisés a Jehová. Te ruego que me muestres tu gloria. Si lo quieren ver en Éxodo 33:18. Pero Dios le respondió, dijo, no más. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. O sea, Dios no diseñó ningún plan para que le viéramos físicamente con nuestros ojos, sino todo por la fe. Este último que mencioné es Éxodo 33:20, si gustan anotarlo. Nos vamos a Juan 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo, le dijo a quién, a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Una gentil reprimenda que le da el Señor a Felipe. Una reprimenda que podría muy bien estar dirigida a muchos de nosotros en el día de hoy, los que asistimos a las iglesias, porque a veces nuestra fe se tambalea. Después de todo el tiempo que tenemos de asistir, ¿realmente conocemos a Jesús? Contéstese cada quien a sí mismo. Ninguna imagen o cuadro material podría representar a Dios,
pero una persona pudo representar a Dios y la sigue representando, la persona de Jesús. De manera que por ser el camino, Jesús es nuestra senda, ¿a dónde? Al Padre. Por ser la verdad, es la realidad de todas las promesas de Dios. Por ser la vida, une su vida divina a la nuestra, tanto ahora como eternamente. Y nos vamos al 10. Otra vez Jesús a Felipe: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Todo el que ve a Cristo por fe, vuelvo a repetir, ve al Padre en Él. El mismo apóstol Juan nos lo dice en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí se encierra todo. Entonces, si con la fe vemos a Jesús, estamos viendo al Padre. Ahorita más adelante vamos a enlazar la Trinidad. Juan 14:11. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. O sea, lo que Jesús hizo. ¿Qué hacía Jesús? Sanaba enfermos, expulsaba demonios y un sinfín de milagros que están registrados en la Biblia. No todos. Las obras de Jesús muestran su gloria y a Dios en él. Jesús, siendo hombre, estuvo lleno de la plenitud de la deidad. Dios siempre estuvo con él. De manera que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, de acuerdo a Colosenses 1:15. Y nos vamos al 14:12. De cierto, dijo Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. A ver, ¿cómo está eso de que obras mayores hará? Miren, Jesús no dice a sus discípulos que harían milagros más asombrosos que los que hizo Jesús. No se refiere a eso, las obras mayores que Jesús. ¿Qué milagro tan más asombroso puede ser posible? La misma resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Más bien significaba que los discípulos, obrando mediante el poder del Espíritu Santo, llevarían el Evangelio del reino de Dios desde Palestina hacia todo el mundo. Eso es lo que quiso decir Jesús. ¿Por qué? Porque el ministerio de Jesús fue limitado aquí en la tierra solamente 3 años. Y preparó a 12 discípulos, quedando 11. Después se fueron extendiendo para extender la obra del reino de los cielos aquí en la tierra. Sin Jesús físicamente, pero con Jesús espiritualmente. Con esto, Jesús no esperaba que sus discípulos se disgregaran, se desunieran, se apartaran después de su partida, sino que continuaran con la obra aún mayor en magnitud. Y se ha hecho. El Evangelio ha crecido. Por ahí está escrito que el Evangelio tiene que ser predicado hasta el último rincón del mundo. Y estamos por ahí. O sea, ha crecido la obra del Señor, el reino de los cielos, a pesar de muchas oposiciones. Ya saben de parte de quién. Esta promesa de que ustedes harán cosas mayores que yo porque me voy al Padre, parece imposible. Sin embargo, después del primer sermón de Pedro, hubo más convertidos que los registrados durante todo el ministerio de Jesús. A eso se refiere: ustedes harán mayores obras que yo, por lo limitado del tiempo del Señor. De manera que obras mayores no significa más sensacionales, sino mayores en magnitud. Jesús deja una iglesia victoriosa y trabajadora, no una iglesia acobardada. Eso es lo que... preparando este estudio entendí, muchos años me preguntaba yo qué quiso decir Jesús con que haremos obras mayores. Ya lo entendí y espero que
hayan asimilado. Juan 14:13. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el 14. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Bien. En mi nombre no es una oración tipo lámpara de Aladino, que yo le pido a Dios lo que quiera y me lo va a conceder. No. Significa que venimos en primer lugar ante Dios en el nombre de Jesús y no en el nuestro. Una oración verdadera en el nombre de Jesús siempre tiene este objetivo, ya que Jesús tuvo esa pasión. Orar en el nombre de Jesús significa que la oración tendrá esa misma pasión. Seguro que es una oración que Dios contestará si es su voluntad. Por eso nos dice el apóstol Juan, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y sabemos que tenemos la petición hecha. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Qué maravillosa promesa. Este es uno de los versículos de la Biblia que muestra el tema fundamental de la Trinidad, lo que les decía ya hace un rato. Dios el Hijo, o sea Jesús, ora al Padre pidiendo que nos envíe al Espíritu Santo. ¿Ya se dieron cuenta, ya descubrieron ahí la Trinidad? Dios el Hijo ora al Padre, a Dios el Padre, para que Dios el Padre nos dé a Dios el Espíritu Santo. Otro consolador. La palabra otro aquí aplica, fíjense qué importante es esto. La palabra otro es una antigua palabra griega, allen, A-L-L-E-N, que significa otro del mismo tipo, no otro de diferente tipo. Entonces vemos en la Trinidad que Dios el Padre es uno, Dios el Hijo es uno y Dios el Espíritu Santo es uno. Tres en esencia, cada uno con sus cualidades diferentes, pero los tres son Dios. Por eso dice en una parte del Antiguo Testamento, Dios es Jehová, Dios uno es, que quiere decir unido es, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Quieren ver la Trinidad en el Antiguo Testamento? Les invito a que lean a Gedeón. Y me llamó la atención el día que lo leí porque habla Jehová Dios, Jehová, el ángel de Jehová, que es el Señor Jesucristo antes del Nuevo Testamento, y Jehová y el Espíritu de Jehová. En esos términos viene, les invito a que lo lean. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. ¿Alguien vivió al Espíritu Santo? Nadie, pero sabemos que mora en los creyentes. Así como Jesús muestra la naturaleza de Dios el Padre, el Espíritu Santo, siendo otro del mismo tipo, como ya definimos, mostrará la naturaleza de Jesús. Esencialmente el Espíritu Santo es enviado para dar poder y ayudar al creyente a vivir su vida cristiana. Qué gran privilegio el que Dios nos concede, nos da su propio Espíritu. Aquel Espíritu que se revoloteaba, se regocijaba en las aguas cuando Dios creaba los cielos y la tierra. Aquel Espíritu cuyo poder levantó a Jesucristo de los muertos. Qué gran promesa de nuestro Salvador, promesa cumplida en los verdaderos creyentes. Y entonces, ¿cuántos creen que Dios es fiel y verdadero? Juan 14:18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Jesús vuelve a prometer que vendrá otra vez, ya lo vimos en Juan 14:3. Esta fue una clara y evidente promesa cumplida en su resurrección, en enviar al Espíritu y especialmente en la promesa de su regreso físico a la tierra. Juan 14:19.
Todavía un poco, dice Jesús, y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo ustedes, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Como dice también por ahí, quien tiene al Hijo tiene la vida, quien no tiene al Hijo no tiene la vida. Quienes no tienen al Hijo, bueno, estamos vivos aquí terrenalmente, físicamente, biológicamente, como lo quieran llamar, pero espiritualmente vamos a gozar de una vida eterna. Los que creemos en el nombre del Hijo de Dios. 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. No podemos decir que amamos a Dios cuando no le obedecemos. (14:22) le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús respondió en el 23 y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Se dan cuenta la unión del Padre con el Hijo en nuestras vidas? Por eso dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. (24) El que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ustedes conocieron el que me ama, el que tiene mis mandamientos, son palabras que estoy rescatando. Amar, mis hermanos, significa confiar y obedecer a Jesús con acciones que dependen, son totalmente acciones que dependen una de las otras. No podemos obedecer sin amar, porque Pablo dice que sin amor nada somos. No podemos amar sin obedecer, van de la mano. Y confiar también. Quiere decir que amo, confío en qué, en lo que Dios me dice y le obedezco. El que me ama, mi palabra guardará. Si amamos a Jesús, se mostrará en un genuino amor por su palabra en primer lugar, y no solo un amor que admira su palabra, sino que obedece, guarda su palabra. En el 25 dice, les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. Y el 27, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no les doy como la da el mundo. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Es como un acto un mandato de Dios, que no se turbe nuestro corazón ni tengamos miedo. Él está con nosotros y estando con nosotros no puede ocurrirnos nada malo. No estoy diciendo tampoco que no vamos a tener pruebas. El mismo Jesús dijo, en el mundo padecerán aflicción, pero cobren ánimo, yo he vencido al mundo. Y si tenemos al que venció al mundo, dice que los nacidos de Dios vencen al mundo. Fíjense, esto es muy importante. Jesús no tenía fortuna que legar o que dejar a sus discípulos, pero les da regalos que no se pueden comprar. La presencia del Espíritu Santo y la presencia de paz son dos regalos de parte de Jesús que no se pueden comprar con dinero. Como el mago que le quiso comprar el don del Espíritu Santo. No se puede. ¿Cuántas vidas derrotadas comprarían el poder del Espíritu Santo si pudieran? ¿Cuántas almas perturbadas comprarían la paz de Jesús? No se pueden comprar, pero Jesús las da como regalos. ¿A quién? A su pueblo, a su iglesia, a todo aquel que en Él cree. Todos los hombres desean la paz, pero muy pocos desean aquellas cosas que hacen la paz. Esta es una frase de un escritor llamado Tomás de Kempis, autor de un librito muy usado en la Iglesia Católica que se llama La imitación de Cristo. Luego aquí en el medio entre nosotros
expresamos frases como esta: todos los seres humanos anhelan el beneficio, pero sin ningún sacrificio. Eso tampoco es posible. Estos regalos no nos ofrecen estar exentos de tormentos, lo que les decía yo, de la vida, pero nos prometen el poder y la paz para hacer frente a cualquier tormenta. Hermanos, cualquiera que dice, qué fácil es decir que amamos a Dios, pero ¿cómo anda nuestra relación con el prójimo? Quien quiera que sea. Él nos ha mandado que después de amarlo, amemos a nuestro prójimo. Y amar a nuestro prójimo significa a eso, amarlo, no rechazarlo, darnos. ¿Cuántos dicen, yo amo a Dios, pero traen un problema? Aborrecen a su esposa, se aborrecen entre ellos y ¿de veras aman a Cristo? Porque amar a Cristo implica amar al prójimo. Juan 14, 28. Han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, si me amaran, se habrían regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Es decir, Él les anuncia su partida de este mundo y en vez de regocijarse ellos, se entristecieron. Por eso dice, si me amaran, se habrían regocijado porque he dicho que voy al Padre. Y el 14:29 dice, y ahora se los digo, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. O sea, les está anticipando su partida, se está prácticamente despidiendo de ellos. Unos minutos después concluyó todo y pasaron las más cosas que ya todos conocemos. Fue arrestado. Si me amaran, se habrían regocijado. Esto era difícil de creer para los discípulos, pero la partida de Jesús realmente fue lo mejor. Fue lo mejor para Jesús, lo mejor para los discípulos y lo mejor para el mundo. ¿Cuántos están de acuerdo? Jesús quiere que los discípulos se den cuenta de esto y por eso dice, cuando regresa hacia Dios el Padre, si me amaran, se habrían regocijado. No entendían muy bien qué quería decir, pero se entristecieron porque después de 3 años de una relación de todos los días de discípulos y de amigos, pues separarse de un amigo, en este caso de Jesús, ya les estaba doliendo y todavía estaban con él ahí. El Padre mayor es que yo. El Padre es mayor que el Hijo en posición, especialmente en lo que se refiere a la encarnación. El Padre en el cielo, el Hijo en la tierra. Sin embargo, el Padre no es mayor que el Hijo en esencia, o sea, ambos son igualmente Dios. Y falta ahí el Espíritu Santo. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y el 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así lo hago. Levántense, vámonos de aquí. Ya se fueron dejaron el cenáculo, ya han tomado la cena de Pascua, ya Jesús les anunció su partida, les anunció la promesa del Espíritu Santo y a lo que siguió. Todo esto significa que Jesús va voluntariamente, ¿a dónde? A su destino, a la muerte en la cruz. Pero, pues damos gracias a Dios porque después de eso vino su gloriosa resurrección. ¿Cuántos creen en la resurrección de Jesús? Jesús va voluntariamente a su destino, no como uno que está siendo abrumado por Satanás. ¿Qué significa esto? El príncipe de este mundo nada tiene en mí. Qué maravillosa declaración. Jesús declara que Satanás no tiene ningún gancho, ninguna fortaleza, ni ventaja o engaño sobre él. Satanás no está empujando a Jesús a la cruz. Hay mucha gente por ahí, malos entendidos, que dicen que todo lo tenía en sus manos. Aparentemente Satanás tenía todo bajo su control. Sin embargo, Jesús va a la cruz en amor y obediencia a Dios el Padre
y por amor a la humanidad caída, no porque Satanás lo mandó. ¿Cuántos lo creen? Ya casi para terminar. Las palabras de Jesús muestran que el camino a la vida eterna, a pesar de ser invisible, es seguro, como ya se los había dicho. Es tan seguro como lo es nuestra confianza en ¿quién? En Jesús. Él ya ha preparado el camino a la vida eterna. Y esta preparación viene desde que cayeron Adán y Eva en pecado. El único asunto, vuelvo a repetir, que tal vez quede sin resolver es nuestra voluntad de creer. La vida eterna no la podemos alcanzar si no creemos en la promesa amorosa de Dios, de acuerdo a Juan 3, 16, 17 y 18, que dicen, este versículo todos lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El asunto es creer, no hacer obras, creer. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aquí viene la advertencia. Porque quiero compartirles, hermanos, prácticamente el pecado número 1 que Dios va a juzgar se llama incredulidad, y lo vamos a ver aquí. El que en Él cree, Juan 3:18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es un pecado gravísimo no creer en Él, quien vino a dar su vida en una cruz, derramar su sangre preciosa y no confiar en Él, no creer en Él. Y es el primer pecado a juzgar por parte de Dios, la incredulidad. Entonces tengamos cuidado con nuestra fe. ¿Quién se pierde y es condenado? Todo aquel que no cree en el Hijo unigénito de Dios. Todo el que no cree en Jesucristo ya está condenado. Creen en Buda, creen en Mahoma, creen en no sé cuántos dioses falsos que hay en el mundo, menos en el que deben creer. Y como no creen en Jesucristo, están condenados. Sabemos pues y creemos que Jesús vino a este mundo por Él y para Él creado, a rescatar lo que se había perdido, y como vino, también se fue de regreso con el Padre, donde amorosamente nos espera con un lugar preparado para todo aquel que en Él cree y asimismo le sigue. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos seguimos verdaderamente a Jesús? Ya terminamos, creo que un poquito rápido. Bueno, fue lo que el Señor me puso. Me acompañan, me permiten, vamos a orar para ser despedidos. Amado Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y tu enseñanza de esta hermosa mañana que tu misericordia nos ha concedido. Escrito está, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De tal manera que el pan es para la vida terrenal y tu palabra es para vida eterna, pues ella misma nos enseña a vivir en este mundo en el cual estamos de paso, en tanto que estamos contigo. Bendito Dios, hoy queremos también agradecerte por las promesas hechas por tu Hijo Jesús, expresadas en esta enseñanza, así como la palabra del Consolador, así como la promesa del Consolador y todas y cada una de tus promesas expuestas en tu santo libro, la Biblia. Gracias, Padre, por habernos revelado el único y verdadero camino hacia ti y hacia el lugar prometido, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos también agradecer tu gran fidelidad hacia tu iglesia a pesar de nuestras infidelidades. Padre, te pedimos perdón porque muchas veces no valoramos tu gran amor e incluso tus promesas como las expuestas el día de hoy. Perdona, Señor, todo agravio que hayamos cometido en contra de cualquier persona, sea creyente o no, y asimismo también concedemos nuestro perdón a quienes nos han hecho mal. Gracias, Padre, por tu perdón, y guiados y dirigidos por tu buen espíritu, ayúdanos a vivir en amor, en obediencia, en santidad, en justicia, con mansedumbre
y humildad de corazón, buscando siempre agradarte a ti, y así mismo te pedimos y deseamos seas tú nuestra más importante prioridad todos los días de nuestra vida aquí en la tierra. Todo esto, Señor y Dios nuestro, lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu muy amado Hijo Jesús,